todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado. No es una casualidad que nosotros estemos aquí. No es una casualidad que día a día nosotros vengamos a congregarnos. No es una casualidad de que nosotros dejemos de hacer algunas cosas para venir a la casa de Dios. Es porque hay un llamado en usted, hay un llamado en mí y hay un propósito en Dios para cada uno de nosotros. Aleluya. Y mientras yo leía esta palabra, yo decía, wow, pero qué promesa tú tienes, Dios, para cada uno de nosotros. Y es que si nosotros te amamos, es solamente eso, solamente amor. Es única y exclusivamente amar a Dios por sobre todas las cosas. Es solamente amar. No es que usted se muera haciendo cosas, es que usted ame a Dios. Porque a lo que somos llamados hijos de Dios, también aman. Y nosotros somos hijos de Dios. Nosotros vivimos en un paso de fe. Y Dios nos puso un sello. Dios nos puso un nombre. Dios nos hizo hijo suyo y coheredero de su hijo. Aleluya. Pero hay una condición en este versículo. Y es que lo que nosotros debemos hacer es amar a Dios, porque a lo que amamos a Dios es que todas las cosas nos ayudan a Dios. Ahora usted dirá, hermana, ay, es que a mí me ha pasado tantas cosas que yo he llorado lágrimas de sangre. Yo le decía a unos clientes el lunes, yo le decía a esos clientes que me dijeron que ellos eran al dentista, y yo le dije, esa fue la primera iglesia cristiana que yo visité, y me invitó una señora, y esa señora me invitó porque ya había un llamado en mí, y yo estaba pasando por un proceso, yo le decía a ellos, donde yo desayunaba con lágrimas, yo comía con lágrimas, yo cenaba con lágrimas. Y esa señora un día me visitó primero la tiniebla, que fue una mujer enviada por el enemigo, y luego me visitó la luz, que era ella, enviada por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya yo estaba lista para seguir la tiniebla. Pero había un llamado, y era que Dios quería que yo lo amara con mi corazón. Era que Dios tenía un propósito conmigo. Pero gracias a Dios, y la gloria sea siempre para Él, yo elegí la luz. Y yo seguí a aquella mujer adventista, donde me visitó, me llevó a la iglesia, y yo sentí una paz. Incluso me regalaron un libro, y ese libro tenía marcado mi vida completa, solamente el libro, el nombre era diferente. Y yo decía, wow, Señor, pero ¿cómo? A mí me regalaron este libro, si estas personas ninguna me conocen a mí, pero Dios sí me conoce. La única que me conoce fue la mujer que me invitó y ni siquiera vive cerca de mí. Yo vivía en la calle 5 de Padre Las Casas, y ella vivía en Los Nuevos, y de allá ella vino a buscarme un sábado para llevarme a su iglesia. O sea que, aunque ella se imaginaba lo que yo estaba pasando, no sabía con exactitud como para mandar a escribir un libro con un nombre y decirle que yo iba a responder esa pregunta y que yo me iba a ganar ese libro. ¿Verdad que no? Es porque era un propósito de Dios. Pero Dios tiene un propósito para los humanos. A veces estamos en el mundo y no sabemos que amamos a Dios. Decimos con nuestra boca, yo amo a Dios, pero solo lo pronunciamos, porque hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y aún reconociendo que a Dios no le agradan estas cosas, seguimos
seguimos haciéndola. Pero ya que Dios tenía este propósito conmigo, aunque yo no seguí visitando aquella iglesia, yo quedé marcada, Jocelyn. Yo quedé marcada porque aunque ya sabía la historia de ese libro, porque era la misma mía, solo con otro autor y con otros nombres, yo quería seguirlo leyendo. Porque cada vez que creía que me iba a caer, cogía el libro y lo leía. Cada vez que llegaban esas lágrimas para yo desayunarme, yo cogía ese libro y lo leía. Cada vez que yo creía que la mujer podía llegar, la mujer que era la tiniebla que el enemigo había mandado, yo cogía el libro y lo leía. Y el libro, yo no sé, fue tanto lo que yo lo leí que yo creo que se deshizo en mis manos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero ya Dios me tenía marcada. Ya había una promesa en Dios. Y esa promesa yo no la había tomado porque quizá no había sensibilizado mi corazón y lo había aceptado. Porque a nosotros nos cuesta trabajo sensibilizar nuestro corazón y aceptar a Dios. Y aún ya después de ser cristianos, nosotros nos cuesta trabajo, aún escuchando la voz de Dios, aún escuchando el mandato de Dios, aún Dios enviándonos a ciertos lugares, nosotros nos cohibimos a seguir la voz de Dios, sabiendo que Dios nos ama, sabiendo que Dios mandó su único Hijo unigénito a morir por nosotros, sabiendo que el Hijo de Dios se despojó de todo su reino para venir a morir a latigazos, clavado en una cruz. Aún nosotros reconociendo y sabiendo eso, no escuchamos, pero no obedecemos. Y aún sabiendo que hay una promesa para cada uno de nosotros, no tenemos pendiente este versículo. Hermanos, vamos a tratar de tomar siempre en cuenta este versículo, todo lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas y las cuales luego nos arrepentimos. Y aún así Dios, con su infinita misericordia, nos libra y nos cuida, nos rescata de eso, aunque nos haga entender que fallamos. Y aún así nos ama y nos sigue amando. Es fiel y sigue siendo fiel. Gloria a Jesús. Dice que esta promesa no es para todo creyente. Porque hay creyentes que vienen solamente. Yo voy a la iglesia. ¿Eres cristiano? Si es algo que le conviene, dice que sí. Y si no, dice que no. Eso no es ser creyente. Porque no ama a Dios. Y cuando negamos que somos cristianos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desagradando a Dios. Porque cuando usted tiene un hijo y usted escucha por casualidad que ese hijo dice, no, ese no es mi papá, ¿cómo usted se siente? ¿Eh? Usted ama a sus hijos. Y cuando ese hijo le dice, no, ese no es mi papá, imagínese Dios, que no solo no nos engendró, nos hizo a su imagen y semejanza de Él. Y vio que íbamos todos destinados a la muerte y mandó su Hijo para que nos salvara. Cosa que ninguno de nosotros lo haría. Dios tiene esta promesa. Gloria a para Dios. cada uno de nosotros. Yo analizaba en David. A David lo mandaron a llevarle panes a sus hermanos y queso a la guerra. Y los hermanos se sintieron incómodos. ¿Por qué busca este muchachito aquí? Donde aquí lo que se esté guerreando, donde aquí lo que se esté peleando. ¿Qué busca este muchacho? Que vaya y le caigan, que le den o que desaparezca o que le hagan cualquier cosa, o que lo pisoteen estos gigantes. Pero había un propósito.
¿Por qué había un propósito? Porque David amaba a Dios. Amaba a Dios. Oiga, y fue de bien de que David fuera a llevarle lo que su padre lo mandó. Fue de bien, ¿por qué? Porque mediante David fue que ganaron la guerra. Fue que pudieron matar el Goliat. Claro, lo hizo Dios. Pero ¿quién fue el que estuvo al frente físicamente? Fue David. Fue David. Entonces, hubo un propósito con Dios. No solamente en David, sino en todos aquellos que estaban ahí, que eran grandes, ya hombres maduros. Hubo una enseñanza para él. Porque a veces denigramos los chiquitos, los que están comenzando a gatear, los que llegaron nuevos a la iglesia y no saben la palabra que tiene ese hermano. Por eso, cuando amamos a Dios, amamos al hermano, al chiquito, al nuevo creyente, aquel que no sabe hablar bien, que no se sabe expresar bien, que no sabe predicar bien, que no sabe cantar bien. Cuando amamos a Dios, tenemos que amar a ese hermano. Tenemos que amarlo, porque dijimos que amamos a Dios. Dios solamente nos está pidiendo en este verso bíblico que los amemos, que lo amemos a Él. Todos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les serán para bien. Pero es solamente amarlo a Él. Porque la Biblia dice: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no solamente es a Dios. Y cuando hay amor, todo lo demás nosotros podemos sobrellevarlo. A veces nosotros amamos una persona. En este caso vamos a hablar de una pareja que se aman, están enamorados, se aman mutuamente. La mujer, vamos a decir a Nata y a María que están pegaditos ahí. No importa que lo coja de ejemplo. María no sabe cocinar. Todo lo que María cocina le queda o quemado o salado. Pero Nata la ama. ¿Qué hace? Mi amor, está bueno. Mañana échale un chisma de sal. Menos sal. Pero está bueno. ¡Wow! ¿Y cómo tú hiciste esa comida tan buena? Si le echara un poquito menos de sal. Pero él la sobrelleva, ¿por qué? Porque la ama. Se comió su comida saladita. Mi amor, pues le cayó cloro, a lo mejor por un chicken usted. Ay, mi amor. Hasta bonito se ve con esas gotitas blancas. Vamos a ver si encontramos un bote de spray, lo flichamos para que se le vea mejor, para que se le destaque mejor las pintitas que tú le hiciste con el cloro. Porque la ama. Eso por amor. Arreglamos las cosas porque él no quiere perder a María y arregla el moro que ella le hizo salado y le arregla el poloché que le dañó con el cloro. Mi amor, pero mira los zapatos míos de trabajo, ese cloro afuera cayó en el aguacero y se mojó. No, pero vamos a ver si hay un globo por ahí, vamos a secar. Todo lo arreglamos porque hay amor. Cuando nosotros amamos a Dios, hay un culto de las 3 en Los Ginebra. El sol está Caribe, pero por amor a Dios hay que ir a llevar ese culto donde Nelly, como llegó la hermana Marcia a sudar el otro día. Por amor a Dios y a Nelly, que nos necesitaba. Bueno, hoy está lloviendo, hay culto, la cama está buena. Pero por amor a Dios y a la obra hay que venir para la iglesia. Porque amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a practicar más el amor. Cuando nosotros practicamos el amor, siempre vivimos felices. Siempre estamos contentos. Cuando una pareja se ama, es difícil que haya
haya discusiones. Que hay desacuerdo, sí hay desacuerdo, pero no hay discusiones. ¿Por qué no hay discusiones? Porque todo lo resuelven pausadamente, sabiendo que primero aman a Dios y primero aman a su pareja. Y que por amor a Dios no pueden deleitar a un vecino voceándose uno con otro. Rafael, mira que me dijiste esto, mira que tú no, mira que lo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y amamos nuestra pareja. Vamos a practicar el amor en todo. Vemos un niño por ahí. Mira Carlito como vino. Vamos a tratar de pellizcar a Carlito. Porque Carlos no vino hoy ni Ana tampoco. Y Anneli se quedó. Como Carlito es vulnerable, es indefenso, vamos a pellizcar a Carlito. Entonces, ¿estamos amando a Dios? No estamos amando a Dios. A veces denigramos niños. Porque el niño no nos agrada. Porque el niño quizá anduvo en la